Los núcleos agrarios en México. ¿Qué son y cómo se organizan para su funcionamiento? Los mexicanos somos herederos de raíces culturales de los principales pueblos originarios asentados en el territorio mexicano, como los tarahumaras, yaquis, chichimecas, otomíes, zapotecos, mayas, olmecas, totonacas, entre otros, quienes tenían diversas formas de organización territorial, social y política. Por ejemplo, en el Imperio Azteca se tenía el Calpulli, que significa congregación de calles, es decir, casas. Consistía en una comunidad de familias que ocupaban un espacio territorial, compartían dioses y la resolución de sus problemas económicos. También reconocían a una autoridad que resolvía los asuntos del orden comunal. Los núcleos agrarios tienen un antecedente histórico que les dio una forma jurídica tal como hoy los reconocemos. Durante la época colonial, se reconoció la acreditación de la posesión y disfrute de tierras mediante títulos primordiales a pueblos y comunidades. Con la consumación de la independencia, el Estado elaboró leyes de colonización, lo cual provocó que las tierras en los pueblos fueran usurpadas por hacendados o caciques a la sombra de la tiranía. El Plan de Ayala, en la Revolución Mexicana de 1910, tuvo como consecuencia la creación de la primera ley agraria en 1915, ratificada en su esencia en el artículo 27 de la Constitución de 1917, que restituyó las tierras con el lema «La tierra es de quien la trabaja». Este proceso histórico del reparto agrario se consolidó con la expedición de la Ley Federal de la Reforma Agraria de 1971, que permitió la resolución de expedientes de dotación, ampliación y creación de nuevos ejidos. 20 años más tarde, ante un nuevo orden mundial de la economía y de la realidad de México, se reformó el artículo 27 constitucional para dar fin al reparto agrario e iniciar una ruta hacia el fortalecimiento de la propiedad social en México, con la creación de un órgano para la procuración de justicia agraria y otro para la impartición de esta, quedando la función registral en el Registro Agrario Nacional. La personalidad jurídica de los ejidos y las comunidades fue una consecuencia jurídica de la reforma al artículo 27 constitucional de 1992, por lo que ahora se reconocen como personas morales con derechos y obligaciones, que se diferencian de acuerdo a lo siguiente. Los ejidos nacieron como una unidad de dotación otorgada por el Estado a favor de campesinos ejidatarios. El aprovechamiento de sus tierras es por lo general individual. Rigen su vida interna mediante el reglamento interno y pueden o no tener presencia indígena. A las comunidades se les reconoció o restituyó y tituló su posesión inmemorial como pueblos indígenas. Mantienen en posesión sus tierras. La vida interna se rige por un estatuto comunal. Las tierras comunales son imprescriptibles, inalienables e inembargables. Ambos núcleos agrarios tienen las siguientes características comunes: personalidad jurídica y patrimonios propios. Pueden tener protección especial establecida en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y la Constitución Federal. Para su gobernanza, tienen 3 órganos fundamentales: la Asamblea, el Comisariado Ejidal o de Bienes Comunales y el Consejo de Vigilancia. Pueden poseer un sistema propio de distribución de las tierras en su interior de acuerdo con el destino que tengan estas y sean reconocidas además por su asamblea. Pueden gestionar el territorio de acuerdo con el uso y el aprovechamiento de los recursos naturales. Cuentan con instrumentos internos de organización agraria. La ley agraria establece que los núcleos agrarios deben regirse en lo interno con 3 órganos fundamentales. El primero de ellos es la asamblea. Es el órgano supremo del núcleo agrario donde participan las personas ejidatarias o comuneras, en la que se toman las decisiones con relación a la organización de la vida interna y la propiedad de las tierras, que debe reunirse por lo menos una vez cada 6 meses o con mayor frecuencia si así lo dispone. El incumplir con la asistencia a asambleas acarrea el desconocimiento de los acuerdos, malos entendidos y por consiguiente el descontento de algún grupo de ejidatarios o comuneros, debilitando el núcleo agrario. La Procuraduría Agraria en ocasiones participa en las asambleas para otorgar acompañamiento, asesoría y dar validez jurídica en algunos casos. El segundo órgano es el Comisariado Ejidal o de Bienes Comunales.
responsable de la representación y gestión administrativa del núcleo, la personalidad jurídica ante terceros y encargado de la ejecución de los acuerdos de la Asamblea. Está integrado por un presidente, un secretario y un tesorero, con sus respectivos suplentes. Entre otras de sus funciones son administrar los bienes comunes del núcleo agrario, procurar que se respeten estrictamente los derechos de las y los comuneros o ejidatarios, convocar a la Asamblea en los términos de la ley agraria, dar cuenta a la Asamblea de las labores efectuadas y de movimiento de fondos, e informarles sobre los trabajos de aprovechamiento de las tierras de uso común y el estado en que éstas se encuentran. Las demás que señale la ley agraria y el reglamento interno o estatuto comunal. El tercer órgano es el Consejo de Vigilancia. Estará constituido por un presidente y 2 secretarios con sus respectivos suplentes. Operará de acuerdo a las siguientes funciones: vigilar que los actos del comisariado se ajusten a los preceptos de la ley agraria, revisar las cuentas y operaciones que realice el comisariado a fin de denunciar ante la Asamblea las irregularidades en que haya incurrido, convocar a la Asamblea cuando no lo haga el comisariado, y las demás que señale la ley agraria, el reglamento interno o el estatuto comunal. Las candidaturas deberán integrarse por no más del 60% de candidatos de un mismo género. Los integrantes de los comisariados y de los consejos de vigilancia durarán en sus funciones 3 años y no podrán reelegirse. Para que estos órganos de los núcleos agrarios puedan trabajar de manera coordinada, requieren de herramientas que les permita consolidar su vida jurídica, económica y social para una mejor organización interna, que contribuya a su bienestar colectivo. Por tal razón se reconocen 3 instrumentos prioritarios. El reglamento interno o estatuto comunal es un documento jurídico que describe un conjunto de normas formuladas por la propia Asamblea, de acuerdo a sus usos y costumbres, con la finalidad de ordenar la vida interna. Sirve para establecer derechos y obligaciones de las personas comuneras, ejidatarias, posesionarias y avecindadas, con el objeto de proteger la integralidad de la comunidad y los recursos naturales con que cuenta. El libro de registro de titularidad de derechos tiene como base el padrón emitido por el Registro Agrario Nacional. En este libro se asientan los datos generales, no solo de ejidatarios o comuneros, sino de avecindados y posesionarios, siendo útil para conocer a detalle las operaciones jurídicas que se realizan al interior del ejido o la comunidad en cuanto a los derechos sobre la tierra. El libro de contabilidad es el libro donde se escriben todas las operaciones realizadas con dinero por el núcleo agrario, en el orden en que se realizan las compras, ventas, pagos, cobros y gastos, por lo que es más fácil ver cuánto dinero entra y cuánto dinero sale para tener la mayor transparencia en el manejo de los recursos, y cualquier integrante del núcleo agrario puede verificarlo. Actualmente el país se transforma con un nuevo enfoque hacia una gestión del territorio, que consolida a los pueblos no solo en la propiedad de sus tierras, sino también de su identidad, cultura y recursos naturales. Por ello, la Procuraduría Agraria está comprometida a la defensa de los derechos agrarios, impulsando el desarrollo social, reduciendo las brechas de desigualdad entre hombres, mujeres, jóvenes y pueblos indígenas. Síguenos como P Agraria en nuestras redes sociales. Visita nuestra página. Suscríbete a nuestro canal de YouTube.